Hola a todos, el día de hoy en nuestra clase vamos a desarrollar el tema ética en la investigación y el desarrollo del consentimiento informado. Esta es una temática muy importante dentro de los procesos de aplicación de investigación y en general en cualquier temática relacionada con procesos de intervención en algún tipo de poblaciones o cualquier actividad que implique el contacto con otras personas. Para esto vamos a ver algunos principios básicos desde la psicoética y cómo elaborar el consentimiento informado. Es importante que tengamos en cuenta las consideraciones éticas generales y los principios éticos del psicólogo, para lo cual es importante leer la Ley 1090 de 2006, en donde se explican y fundamentan cada uno de los aspectos relacionados con la práctica profesional del psicólogo y cuáles son las implicaciones, deberes y derechos que ésta tiene. Por lo tanto, los invito a realizar esta lectura. Como primera medida debemos tener en cuenta que dentro de la práctica profesional del psicólogo se toman como aspectos fundamentales la competencia, la integridad y la responsabilidad profesional y científica del psicólogo, dentro de lo cual es de resaltar el respeto por los derechos y la dignidad humana, la preocupación por el bienestar de los otros y una activa responsabilidad social dentro de la comunidad. Dentro de estos vamos a encontrar que desde la psicoética existen unos principios y unas normas o reglas básicas para la ejecución de cualquier tipo de práctica profesional del psicólogo. Tenemos tres principios fundamentales, como son el principio de beneficencia, no maleficencia y el principio de justicia. El principio de beneficencia básicamente establece que el psicólogo, como profesional de la salud y que tiene contacto con seres humanos, debe procurar dentro de sus prácticas, desde el área que sea, el beneficio para las personas usuarias, pacientes o clientes a quienes esté afectando directamente. Básicamente, el principio de beneficencia se refiere a hacerle el bien a las demás personas. Tenemos el principio de no maleficencia. Este va relacionado con el anterior y se basa en cuanto a que van a haber ocasiones en las que no podamos procurar el bien para las personas, pero en esos momentos por lo menos debemos garantizar que no se les va a afectar o que no se va a ejecutar ninguna acción que produzca algún tipo de mal, de allí el nombre de no maleficencia a las personas. Es decir, este principio básicamente dice que si no puedo hacerle el bien a los demás, por lo menos no le haga daño o no le haga mal. Y el principio de justicia, que va a ser transversal a todas las acciones o ejecuciones del psicólogo en su práctica profesional, puesto que habla de tratar a todos de la misma manera, de una manera justa, objetiva e imparcial. De estos principios se desprenden una serie de normas como son la regla de confidencialidad, veracidad y consentimiento y fidelidad a los acuerdos. Dentro de la confidencialidad tenemos que el psicólogo no debe divulgar información que se le ha dado bajo su práctica profesional, bien sea desde el área clínica, educativa, organizacional o desde cualquier otro. Pero especialmente, y hablando de lo que corresponde a la materia, este principio o esta norma de confidencialidad se va a referir a que el psicólogo en ningún momento va a poder divulgar información relacionada con los participantes del estudio que está elaborando. La veracidad y consentimiento habla de que a partir de los tratos a los que se llegue en la realización o aplicación de la actividad profesional del psicólogo, que por ejemplo estos siempre deben quedar consignados dentro de un consentimiento informado, todos aquellos acuerdos a los que se lleguen deben ser veraces, es decir, deben ser verdad, deben ser reales. Toda información que como profesionales se les dé a las personas usuarias o participantes debe ser una información veraz. Y tenemos la norma de fidelidad a los acuerdos, que va muy relacionada con esta veracidad y consentimiento, y es que se habla de fidelidad a los acuerdos en cuanto yo como investigador realmente sigo lo que acordé con las personas participantes dentro del consentimiento informado. Por ejemplo, si yo dije que en ningún momento a esas personas se les iba a contactar para hacer una segunda aplicación, pues eso debe cumplirse. Si yo dentro de mi consentimiento informado dije que no iba a pedirles nombres, pues eso debe también cumplirse. Todos aquellos aspectos que estén dentro del consentimiento informado deben cumplirse a cabalidad.
De esta manera, la elaboración del consentimiento informado va a ser un paso fundamental dentro de cualquier aspecto práctico que tenga el psicólogo, especialmente dentro de la investigación. Es importante tener en cuenta que el consentimiento informado debe aplicarse a cada una de las personas participantes del estudio, bien sea el estudio experimental o no experimental. Obviamente, de acuerdo al diseño de investigación, el consentimiento informado tendrá una serie de implicaciones. Por ejemplo, si es un estudio de diseño experimental que implica la manipulación de variables, es importante que a las personas se les haga conocer cuáles van a ser los procedimientos a ejecutar y qué consecuencias pueden tener estos. Mientras que para diseños no experimentales, las consecuencias que pueda tener el estudio dentro de las personas se reducen mucho, pues en ningún momento se está manipulando alguna variable, debido a que precisamente el contacto llega a ser muy indirecto dentro de su participación. También es importante tener en cuenta el tipo de investigación, si es una investigación cuantitativa que solamente va a requerir una aplicación, o si por ejemplo es una investigación cualitativa que va a requerir un proceso más largo en el cual puede haber mayor implicación por parte del participante. Es importante tener en cuenta todos estos aspectos, pues cada uno de ellos debe explicarse muy bien a los participantes del estudio de investigación. Dentro del consentimiento informado existe una lista de chequeo con aquellos aspectos fundamentales y mínimos que un consentimiento debe contener. Primero encontramos dentro de los aspectos preliminares que el consentimiento informado debe identificar de manera clara la institución, bien sea pública o privada, responsable donde labora el psicólogo o el lugar donde se está haciendo la práctica. Es decir, debe ejemplificarse a partir de qué institución se está realizando ese proceso de investigación. Por ejemplo, en este caso sería a partir de la Universidad de Pamplona, el Departamento de Psicología y desde la materia en la cual se esté desarrollando el proceso investigativo. Como mínimo debe contener la fecha en la que se elaboró, los nombres completos de las personas que intervienen, es decir, de los investigadores. Debe contener un espacio para que el usuario o el participante pueda poner su edad, datos de identificación de las personas que lo intervienen, nombres completos, tipos de documentos y además de eso los datos de contacto. ¿Por qué? Porque es posible que dentro de la ejecución del proyecto las personas participantes requieran contactarse con el investigador o viceversa, que los investigadores requieran contactarse con los participantes. Sin embargo, si se requiere algún tipo de contacto con los participantes, este solamente se debe poner de manera voluntaria y debe ser alguno que no esté ejemplificando la identidad de los sujetos. Es decir, un correo electrónico, por ejemplo. Debe quedar registrado en lo posible las firmas. ¿Por qué se habla de lo posible? Pues porque debido al auge de las tecnologías se puede aplicar el consentimiento de manera virtual. Hay algunos autores incluso que hablan del consentimiento informado de manera verbal. Cada uno de ellos obviamente va a tener sus implicaciones. Lo más importante dentro del consentimiento informado es que las personas cuenten con la información relevante y necesaria para poder aceptar, estando informados del estudio que se quiere realizar. Existen algunas condiciones especiales de ese consentimiento informado y es cuando tenemos participantes menores de 12 años. En ese caso, el estudio debe estar acompañado de los padres de familia o de los representantes legales. En ese momento, para ese tipo de personas, el consentimiento lo da exclusivamente el padre, la madre o el representante legal. Para menores de 12 a 18 años, es decir, de 12 años en adelante, no únicamente vamos a requerir el consentimiento de los padres, sino también el consentimiento del adolescente, puesto que se considera que en esa edad la persona ya tiene el razonamiento suficiente para aceptar o no participar dentro del estudio. Entonces, en el caso de los menores de 12 a 18 años, tenemos que el consentimiento lo dan los padres, pero también debe darlo el menor. Cuando se trata de personas con algún tipo de condición de discapacidad que genere algún tipo de molestia en cuanto al estudio que se va a realizar, es decir, se debe aclarar muy bien cuáles son las implicaciones para estas personas en el desarrollo de la investigación. En ese caso, debe contarse con el consentimiento del representante legal de las personas. De igual manera, con personas en situación de vulnerabilidad.
Por ejemplo, si es un niño en situación de hogar de paso, debe tenerse consentimiento de la entidad que está protegiendo sus derechos, por ejemplo, el ICBF. Es importante que dentro del consentimiento informado se haga explícita la excepción a la confidencialidad, es decir, se debe tomar exactamente lo que dice el artículo 2 de la Ley 1090 de 2006, donde los psicólogos que ejercen su profesión en Colombia se regirán por algunos principios universales como, es decir, debe ejemplificarse dentro del consentimiento informado lo que dice este artículo, puesto que se habla de la confidencialidad en cuanto al manejo de la información. Es muy importante que esto se deje claro dentro del consentimiento informado, pues es un aspecto que protege tanto a los participantes como a los investigadores. En cuanto al consentimiento en investigaciones, es importante que ese consentimiento informado tenga los nombres e identificación de los investigadores, un contacto en el cual las personas participantes puedan comunicarse con ellos o con ustedes en este caso. Debe contener de manera clara el propósito de la investigación, si se hace con un propósito científico o académico. Por ejemplo, en este caso, sus consentimientos informados deben ejemplificar que esta investigación se realiza con propósitos netamente académicos para el desarrollo de la materia. Debe contener el objetivo de la investigación, es decir, lo que ustedes buscan responder o lograr con el estudio que van a realizar. El tiempo que va a durar el estudio, es decir, el tiempo que va a durar la aplicación de los instrumentos y el tiempo que va a durar el análisis de los resultados. Debe ejemplificarse aquí también el tipo de instrumento que se va a aplicar, en lo posible poner el nombre de ese instrumento o de esos instrumentos si son varios y ejemplificar cada uno de ellos cuánto tiempo va a durar en su aplicación. Deben dejarse muy claras aquellas posibles implicaciones del estudio, si va a en algún momento a afectarse de manera voluntaria o involuntaria el proceso de estudio, los beneficios, alcances y limitaciones de la investigación. Debe dejarse claro que la investigación se hace únicamente con propósitos académicos y que no se va a realizar ningún tipo de intervención. O si se van a dejar de pronto algunas recomendaciones, debe dejarse claro cuáles van a ser ellas y por qué medios se van a hacer llegar a las personas. El consentimiento informado y la práctica debe garantizar recibir a las personas respuestas a cualquier pregunta, aclaración o duda que tengan acerca del procedimiento, de la investigación, de los beneficios, riesgos o cualquier asunto relacionado con el estudio que se va a realizar. Debe garantizarse a las personas la libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en el estudio, sin que ello genere ningún tipo de prejuicio. La seguridad de que no se va a identificar al participante y que se va a mantener en confidencialidad la información relacionada con su privacidad. Y finalmente el compromiso de proporcionar la información actualizada durante el estudio. Por ejemplo, si se va a realizar un estudio que tiene diferentes aplicaciones en diferentes momentos, por ejemplo un estudio longitudinal, debe mantenerse las personas actualizadas con respecto al desarrollo de los resultados que han tenido, pues están en el derecho de saber cuál ha sido su proceso. Es importante dentro del consentimiento aclarar, en el caso particular de la materia, que ésta se va a realizar en una sola aplicación, que no se van a tomar datos de ningún tipo de identificación y que los resultados se van a analizar a manera general. Bien, gracias a todos por su atención. Vamos a ver cómo podemos subir o cómo podemos plasmar ese consentimiento informado de manera digital por medio de formularios de Google, que es la aplicación que vamos a utilizar para la aplicación del instrumento.